¿Qué tal? Buenas noches, soy Lili Telles. Bienvenidos a Cámara Libre. Hoy tengo el gusto de recibir aquí en el foro de Cámara Libre a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Ella es la diputada priista por Coahuila, Miriam Cárdenas, y nos va a explicar sobre este gran programa para cuidarlo y respetar los derechos humanos en el país, del que se habla mucho, pero del que no se conocen específicamente los detalles. Diputada, gracias por estar aquí. Al contrario, Lili, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Se habla mucho de los derechos humanos, es un tema que se ha tocado incansablemente en las últimas décadas y en los últimos años, pero sabemos poco a nivel específico, a nivel detalle de lo que se va a hacer aquí en México para proteger y vigilar los derechos humanos. Sí, creo que ese es uno de los problemas en general de los derechos humanos. Se habla mucho de los derechos humanos, pero difícilmente aterrizamos con un tema concreto y por qué llega este y demás. Pero específicamente con el Programa Nacional de Derechos Humanos me parece que hoy se trata de un programa distinto a los que había habido. ¿Cómo surgen los programas nacionales? Bueno, luego de una conferencia mundial de derechos humanos que se da en Viena en los 90s, México se compromete, adquiere un compromiso internacional de hacer programas nacionales para impulsar el respeto a estos derechos. Y por ello tuvimos el Programa Nacional 2004, luego 2004-2006, luego el 2008-2012, ahora tenemos el Programa Nacional 2014-2018. En este programa se busca que todo el Estado mexicano impulse el respeto de los derechos humanos y se distingue de los otros programas porque se elabora a partir de lo que establece la reforma en materia de derechos humanos, la reforma constitucional de 2011. Y es muy importante esta reforma porque a partir de ella todas las autoridades y los servidores públicos estamos obligados a promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. Los derechos humanos, que hablamos mucho de los derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos humanos? Todos. Los derechos humanos es un universo enorme. ¿Por qué? Porque son todos aquellos atributos, todas aquellas prerrogativas que le corresponden a la persona por el solo hecho de ser persona. Por haber nacido, son inherentes al ser humano, pero además son indispensables para tu desarrollo, para que crezcas, y además tienen que ver con la dignidad de la persona. El Estado debe cuidar que se respeten tus derechos. Sí, humanos. Y que tú los ejerzas. Pero generalmente, o en muchas ocasiones, es el propio Estado el que los vulnera. ¿Qué se hace ante esta situación en la impotencia en que nos quedamos las personas? Entonces formula precisamente un programa para que todas las autoridades y la visión nacional que se tiene en este programa es intervengan todos los poderes, poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo. Y cada uno en el ámbito de sus competencias tiene obligación para poder realizar y aterrizar esta reforma constitucional para que se respeten tus derechos humanos, para garantizar que haya acceso a la sociedad, la participación de la sociedad civil en la formulación,
en la implementación y en la evaluación de políticas públicas encaminadas a este respeto de los derechos humanos, también para que se genere adecuadamente y se tenga acceso a la información con relación a los derechos humanos. Aterrizado en términos muy prácticos, una persona que siente que fueron vulnerados sus derechos humanos, digamos algún integrante de alguna tribu mexicana o alguna mujer, no sé, cualquier caso, ¿qué tiene que hacer en términos específicos? ¿Ante quién se queja? ¿A quién le dice? ¿Qué procedimiento? ¿Cómo levanta la mano y dice, oiga, Estado, protégeme? Sí, fue una autoridad estatal o municipal la que vulneró, conculcó, violó los derechos humanos, es la Comisión Estatal de Derechos Humanos a la que hay que acudir para establecer una queja. Si se trata de una autoridad federal, entonces acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero el llevar un procedimiento que inicia por una queja no significa que no puedas hacer valer otros mecanismos para proteger tus intereses, para proteger tus derechos, ¿verdad? Sí, diputada, es que eso lo pregunto porque digo, obviamente están las comisiones estatales de derechos humanos y está la nacional, pero a veces yo siento que también se han politizado en algunas ocasiones. Digamos que el gobernador en turno mete la mano para poner a alguien de su gusto al frente de este tipo de comisiones y entonces se complican, se tergiversan o se prostituyen las cosas. ¿Hay alguna otra forma en que un ciudadano pueda pedir o exigir al Estado que lo proteja? Sí, porque puedes pedir, por ejemplo, una responsabilidad civil al servidor público que está actuando en tu contra. Y la responsabilidad civil es decir, tú, funcionario público, debes resarcirme el daño y debes de pagar una indemnización por el daño que me causaste. Y tu Estado debes de responder por lo que hizo tu funcionario. Entonces también va involucrado el Estado para poder responder ante eso. Es muy importante la adecuada asesoría para poder hacer valer un derecho, pero luego se llega a confusiones. Por ejemplo, en el derecho a la vivienda, a una vivienda digna. Ha habido quien viene y dice, a ver, Estado, yo tengo como derecho humano, derecho a que se me dé una casa, una vivienda digna, dámelo. ¿Y qué pasa? Y entonces un juzgador en alguna ocasión llega a decir, tiene derecho, porque hay todas estas obligaciones internacionales por parte del Estado mexicano, pero esta no es la salida. La salida es tu Estado. No estás teniendo programas específicos para ofrecer vivienda digna, para que todos puedan acceder, y entonces hay una discriminación. Por ejemplo, yo saco un programa para ofrecer vivienda digna a la población y a alguien lo discrimino por su edad o lo discrimino por el género o por su preferencia sexual. Aquí sí hay entonces una vulneración. No es que el Estado le tenga que regalar una casa a la persona. Entonces, esos son los puntos finos. Usted, que está presidiendo la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, ¿qué es lo más importante que a usted en lo personal le interesa llevar a cabo ya? Bueno, ¿Qué hay que cambiar o qué hay que inventar? En lo personal, hay un tema que a mí me mueve mucho, que es la desaparición de personas. En este tema, yo he tenido mucho contacto con familiares de personas desaparecidas y francamente es muy doloroso lo que ellos viven. Y el Estado mexicano ha recibido recomendaciones de la comunidad internacional, específicamente de la Evaluación Periódica Universal, en donde debe de adecuar su ordenamiento a los estándares internacionales, a las convenciones, a los tratados que México ha firmado con relación a la desaparición de personas. Porque hay que distinguir en este tema la desaparición forzada, donde intervienen los agentes del Estado y es realizada por agentes del Estado. Una persona desaparece privada de su libertad ilegalmente, sustraída de la protección de la justicia y se niegan a dar a conocer el paradero
de esta persona, pero por agentes del Estado u ordenada por agentes del Estado. La realiza otra persona, pero porque alguien la ordenó. Entonces el Estado debe de responder, pero desgraciadamente en nuestro país surge con los fenómenos sociales que se han dado y delictivos, surge la desaparición de personas cuando la delincuencia organizada la sustrae de la protección de la justicia y también no da a conocer su paradero. Entonces, en la comunidad internacional es conocido como desaparición involuntaria, un término que a mí no me gusta utilizar. Pero es que se esfuma la persona, sí, de pronto, simplemente como dice el término, la palabra, desaparece. Desaparece. ¿Y qué van a hacer? Entonces, hay iniciativas para adecuar la figura de desaparición forzada, también cuando el Estado ordena que desaparezca, cuando un agente del Estado lo ordena, pero hay también una iniciativa para que se pueda tipificar la conducta de quien realiza esto, que no se trata un agente del Estado. Una persona desaparece a alguien, también puede ser sancionado independientemente de que concurran con otros delitos. Pero hay algo que tenemos que hacer y también viene de una revisión para armonizar nuestra legislación a las necesidades de las personas. ¿Qué sucede con el servicio médico de la persona que fue sustraída? A veces los beneficiarios, los hijos de la persona que fue sustraída, ya no pueden tener las prestaciones de seguridad social que venían recibiendo porque dejó de trabajar la persona que está sustraída. Entonces van a atender a quienes... ¿Cómo atender? Como si hubiera muerto, por ejemplo, la persona. Sí, con una declaración de ausencia por desaparición distinta de la desaparición. Por ejemplo, para que la esposa actuara como viuda y recibiera la pensión. Recibir una pensión y no se queden en estado de indefensión, no estén desprotegidos. Entonces, hay mucho que trabajar en esto, ya estamos trabajando, hay iniciativas, incluso en el Senado hay una iniciativa presidencial, en la Cámara de Diputados hay iniciativas respecto a la materia. Creo que este es un tema que lacera a la sociedad por todas las implicaciones que lleva. La política ya se está trabajando, las políticas públicas van encaminadas a tener por lo menos la información exacta de las personas que no se encuentran. En este asunto, me parece, no sé si sea correcta mi apreciación, que prácticamente todos los partidos están de acuerdo, ¿verdad? Sí. No hay mucho pleito entre partidos respecto a esto que estamos hablando. No. O sea, ¿eso significa que se van a poder sacar rápido estas reformas? Creo que sí. Aterrizar estas reformas. Sí, se pueden aterrizar de manera rápida. Todos los partidos estamos en temas de derechos humanos, y eso me gustaría mucho decirlo. En la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el 94% de los asuntos que han sido votados ha sido por unanimidad. Sí, ahí sí están de acuerdo. Todas las fuerzas políticas convergemos en un punto porque queremos trabajar en pro de la ciudadanía, de que no se vulneren sus derechos humanos. Ha habido diferencias, sí las ha habido, pero estas quedan reducidas a un 6% de todo lo que hemos discutido. Pues es muy importante, creo que es fundamental, porque el asunto de los derechos humanos no debe politizarse. En el momento en que se politizan esos temas, pues se pervierten. Así es. Entonces, la felicito por ello. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Al contrario, Lili, muchas gracias. La vamos a volver a buscar cuando empiecen a aterrizar estas cuestiones de las que nos platica, específicamente en el asunto de los desaparecidos. Claro que sí, muchas gracias, con todo gusto estoy aquí. Gracias. La diputada Miriam Cárdenas, hoy aquí en el Foro de Cámara Libre. Yo le agradezco que se haya desvelado con nosotros, soy Lili Telles, los espero el próximo jueves aquí mismo y le recomiendo que continúe con la programación del 13. Existen corrientes de opinión que señalan la urgencia de elaborar una nueva constitución que reemplace a la actual que data de 1917, con más de 400 modificaciones en su historia, obedeciendo estas modificaciones a diversas visiones e intereses de grupos de poder y otras por auténticas necesidades sociales.
La razón de quienes pretenden una nueva constitución es que ya no responde a la realidad contemporánea de México y haberse perdido del contenido los principios generales básicos para llevarla a ser una constitución demasiado particular y detallada, en donde hasta el Instituto Federal de Telecomunicaciones ya tiene su lugar dentro del título de los derechos humanos. Además del nuevo deporte legislativo de subir a rango constitucional cualquier derecho sin contemplar la posibilidad de su cumplimiento. Entendemos que las constituciones deben ser dinámicas, pero muchos de los cambios bien podrían hacerse en leyes y reglamentos y dejar que la Constitución se caracterice, como muchas otras en el mundo, por solo principios generales y derechos fundamentales.